Hola, hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga en gran manera desde mi casita en este día, martes 13, que los supersticiosos dicen que es día de mala suerte, eso no es verdad, para nosotros no. Estoy compartiendo en este día, martes 13 de febrero del 2024, en un día bastante caluroso nuevamente acá en la capital de nuestro país, Santiago de Chile, un tema que creo que es muy importante que lo podamos abordar. Y sé que hay pastores, líderes, obispos que tienen miedo de tocar este tema, porque hasta hace algunos años atrás la gente no negaba el tema del diezmo. Vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se puedan ir, ¿no es cierto?, uniendo a la sintonía, al posteo y puedan después también compartir. Creo que va a ser un tema polémico, pero es polémico ahora. Hace algunos años atrás, hace 40 años atrás, cuando yo me convertí, el tema del tiempo no era un tema polémico. Se ha hecho ahora popular el tema porque, bueno, hay una cantidad de predicadores falsos y hermanos que están totalmente resentidos con el tema del dinero. Algunos puede que tengan en parte razón porque han estado comprometidos o han estado militando en iglesias o en pseudo iglesias, congregaciones que no son verdaderamente cristianas, donde se les predica la doctrina de la prosperidad, y ahí obviamente el tema siempre recurrente, permanente, constante, continuo de todos los fines de semana es el tema de la prosperidad económica, la bendición material, el diezmar y el ofrendar. Pero como alguien dijo, yo creo en Jesús a pesar de Judas. Y quiero compartir este tema porque lo considero que es muy importante, porque hay un temor de parte de los líderes de hablar de estos temas. Yo no tengo ningún temor, y lo primero que les quiero decir es que yo creo con todo mi corazón y he creído en estos largos 40 años que llevo sirviendo al Señor en el diezmo. De hecho, yo he diezmado toda mi vida. Yo soy un hombre diezmador, creo absolutamente en el diezmo. Y si usted me pregunta a mí, yo creo que todos los cristianos que sabiendo y conociendo la Escritura se niegan a diezmar son ladrones. Soy carepalo, no tengo nada así como predico del infierno, así como predico santidad eterna, así como predico sobre la venida de Cristo. El catalogo y califico a todos los que no creen, por ejemplo, en el infierno, en el rapto de la iglesia, en la Trinidad, en la deidad de Cristo, como falsos profetas. Así también con esa misma fuerza digo que todos los pseudo cristianos que no diezman son ladrones. De hecho, si usted lee Malaquías capítulo 3, versículos, me parece que es el 8 al 10, que es verdad que es un llamado de Dios a Israel, es la única vez que Dios dice maldito soy con maldición. El hermano Josué Irión, que tiene un tema muy bueno también acerca del diezmo, dice fuertemente que es el único pasaje bíblico que tiene una doble maldición. Y algunos son muy astutos, dicen, bueno, pero eso no era para nosotros los cristianos, era para Israel. Ah, entonces usted no tiene que decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque eso lo dijo David cerca de unos 2000 años antes de Cristo, por lo menos. Unos 2000 años, unos 1000 años antes de Cristo, o sea, unos 3000 años atrás. Usted no podría entonces decir que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque eso lo dijo el rey David en el tiempo de la monarquía hebrea, o sea, en el siglo X antes de Cristo. Entonces, ¿por qué usa ese pasaje bíblico? Porque usted dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué usted toma el Salmo 91 como una promesa para protegerlo a usted y a su familia cuando eso pertenece al Antiguo Testamento? O sea, tomamos del Antiguo Testamento lo que nos conviene y tomamos del Antiguo Testamento, o desechamos, rechazamos del Antiguo Testamento lo que no nos conviene. ¿Ya? Bueno, las ofrendas también son bíblicas, por supuesto. Lo primero que les quiero decir, yo de hecho posteé hace algunos poquitos años atrás sobre los antidiezmos, los antirraptos y los antipastores, y quiero compartir este tema nuevamente acerca del tema del diezmo, porque veo que hay una cantidad de gente, hermano, que se niega a aceptar esta verdad bíblica, esto que dice la Escritura, ¿ya? Hoy día es una moda en las plataformas sociales, y existen miles de pseudos cristianos desordenados, muchos de ellos, la mayoría, que niegan el diezmo y parece que le meten, voy a decir, ají en la oreja o picante en la oreja cuando le hablan de este tema, pero son gente resentida. Yo incluso los he llamado a debate, algunos de ellos, o les he combinado a un debate bíblico y no son capaces. Lo tratan mal a uno, que uno es sinvergüenza, que el diezmo es un fraude. Tendríamos entonces que estar todas las iglesias evangélicas equivocadas, porque toda la iglesia evangélica siempre ha creído en el diezmo, y todos los pastores que yo conozco serios, que tienen ya una congregación más o menos grande donde se tienen que dedicar tiempo completo, la mayoría de ellos están dedicados a la obra y viven de la obra, y muchos de ellos administran los diezmos. Entonces estarían mal todos los predicadores que hablaron a favor del diezmo, como el gran evangelista Chichi Ávila,
o el hermano Jimmy Swagger, o el hermano Jorge Rasky, o el hermano Luis Miguel Ortiz, o Rafael Torres Ortega, o el reverendo José Padín, o el pastor Arnaldo Torres, o José Irión, o el hermano Garilí, o el hermano Bolaines, y todos los predicadores que creemos absolutamente en la vigencia del diezmo. Lo vamos a explicar bíblicamente. Pero estos hermanitos, pseudo hermanitos, que populan ahí en las redes sociales, que son resentidos, son avaros, muchos de ellos incluso dan a entender como que tienen la nueva revelación, los iluminados, y odiosos. Esta gente vive solamente para atacar la práctica del diezmo, aduciendo, usando como argumento que es una mentira, que incluso es una sinvergüenzura, entonces tendrían que ser sinvergüenza los que diezmaron y los que recibían los diezmos, que no es doctrina nuevo testamentaria, que no se puede practicar, mire que ignorancia, porque no existe la alforilla, lo vamos a explicar eso. Antes jamás se negó el diezmo. Y en honor a la verdad, casi el 100% de las iglesias evangélicas que yo conocí cuando yo me convertí hace 40 años atrás, lo practicaban y lo enseñaban. Hoy día se convirtió esto en una moda de negarlo. Esto no solamente daña la economía de las iglesias y de los ministros que deben ser remunerados por trabajo y labor, sino que es una monstruosa mentira para afectar la vida económica de los creyentes y hacerlos desobedecer la palabra de Dios. Ahora, es verdad que el diezmo es de la ley, sí, se introdujo a la ley. El diezmo era parte de la ley y se introdujo a la ley. Pero lo primero que le quiero enseñar, si es que me permite que le enseñe, porque estas personas son muy arrogantes, se creen dueños de la verdad, y se enojan, y se endemonean, y lo tratan de la peor manera, a cualquier predicador o hermano que se atreva, ose, a decir que el diezmo está vigente para este tiempo, le voy a hacer una pequeña clase y decir que el diezmo no nace en la ley. Todos los cristianos que dicen que el diezmo es una práctica absolutamente legalista o de la ley o mosaica, están absolutamente o ignorantes del tema o sencillamente lo quieren negar, ¿no es cierto?, sabiendo el tema, porque hay personas que lo niegan sabiéndolo, otros que a lo mejor lo ignoran. Le voy a explicar primero. El diezmo tiene una práctica de 500 años antes de la ley, así que no comienza en la ley, es una ignorancia tremenda, y si usted lo cree, usted, perdone que le diga, se lo digo de verdad, no con el ánimo de ofenderlo, usted es un gran ignorante. Usted es un analfabeto bíblico, se dice que el diezmo era de la ley y nació en la ley y se creó en la ley, lo ignora completamente. El diezmo se comenzó a practicar 500 años antes que naciera la ley. Porque muchos dicen, pastor, ¿ustedes por qué los pastores reciben los diezmos si no son levitas? Es que cuando Abraham diezmó, no le diezmó ningún levita porque la tribu de Leví no existía. De hecho, Hebreos capítulo 7, en el Nuevo Testamento, que lo vamos a explicar, dice que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham diezmó. Se diezmó 500 años antes de la ley. O sea, se diezmó en el tiempo de la era patriarcal. Y lo vamos a explicar. Después diezma Jacob. O sea, Abraham le enseñó a diezmar a Isaac. Y fíjese que el hijo de Isaac, que es el nieto de Abraham, Jacob, también diezmó porque él dijo, de todo lo que me dieres. Fíjese, ¿quién es el que nos provee a nosotros los cristianos, los creyentes y a todos los justos de todas las épocas antiguas y nuevo testamentarias? El Dios del cielo. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues os suplirá todas las cosas, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién es el que nos suple? ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos da? Vida, salud, familia, trabajo, casa, carro, todo lo que tenemos. Material, espiritual, familiar, todo. El Dios del cielo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y dice la Biblia, de todo lo que me dieres, dijo Jacob, hizo una promesa, el diezmo apartaré para ti. Vamos a ver entonces que el diezmo se practica 500 años antes de la ley y que después se introduce en la ley. Y es verdad que en la ley los que administraban los diezmos eran los levitas. ¿Por qué? Porque si usted no sabe, señor ignorante, las tribus de Israel eran 12. Cuando los judíos o los israelitas salen de la tierra de Egipto y caminan 40 años por el desierto y entran a Canaán, Josué, que es el hombre que conquista la tierra, que pasa el Jordán y que les distribuye las tierras a las 12 tribus de Israel, les entrega tierra a todos. Y a la única tribu que no le entrega heredad, o sea, solamente tierra para que vivan, pero no para que la cultiven, porque los judíos eran agricultores y ganaderos, fue a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví es la tribu del sacerdocio, señor ignorante. Y de la tribu de Leví nace el libro de Levítico, que es el libro del sacerdocio. Y es verdad que en la ley los únicos que podían recibir los diezmos y administrar los diezmos eran los levitas y específicamente los sacerdotes. De hecho, los levitas tenían que diezmarle a los sacerdotes. Y los sacerdotes también eran de la tribu de Leví, pero básicamente eran de la familia de Aarón, lo que se les llama también la familia de los aaronitas. Y hay muchos que dicen, pastor, el diezmo es para los
huérfanos, los viudos y los pobres. Mentira, no era para ellos. Una parte era para ellos, no era todo el diezmo. De hecho, los que administraban justamente esa parte eran justamente los levitas. Y los que dicen que hay que darle las viudas, yo estuve bendiciendo durante varios años a una viuda de la iglesia, una viejita anciana que ya falleció. Todos los días lunes yo le hacía un depósito. Todos los días lunes yo la bendecía. Y dije, voy a hacer este compromiso hasta que la hermana parta a la presencia del Señor. Y partió hace pocos meses atrás. Y yo la bendije. De los diezmos bendije a esta hermana. Así que usted, que tanto habla acerca de que los pastores no dan, usted es el que menos da. Mire, está comprobado que las personas que más critican el diezmo y el dar son los que sencillamente nunca dan, no son capaces de darle un huevo a un pobre. Y vamos a ver el pasaje bíblico, o los pasajes bíblicos que enseñan esto. Por ejemplo, si alguien dice que el diezmo está obsoleto, la Biblia no dice en ninguna parte que el diezmo está obsoleto. De hecho, en Mateo capítulo 23, verso 23, dice así el Señor Jesucristo. Quiero que lo busque conmigo, por favor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y aún el comino. Fíjese, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si la justicia, la misericordia y la fe es de la ley, no deberíamos aplicarla en el Nuevo Testamento, porque es de la ley, aquí lo dice claramente. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Pero aunque no estamos en la ley, la justicia, la misericordia y la fe siguen siendo hoy día de vital importancia. Y fíjense lo que dice el maestro, es muy claro, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario diezmar sin dejar de la justicia, la misericordia y la fe. Jesucristo nunca abrogó, jamás abrogó el diezmo. Y vamos ahora a 1 Corintios. ¿Cómo me lo explican los antidiezmos? Cuando habla de los derechos de un apóstol, el apóstol Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Estas son preguntas retóricas que tienen obviamente una respuesta afirmativa. Cuando dice no soy apóstol, sí, lo era. No soy libre, sí, lo era. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1, se cuenta el testimonio de la conversión de Saulo y que vio a Jesús. ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Sí. Si para otros, dice el apóstol Pablo, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello, o la marca, o el timbre, o el fruto, o el resultado de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. Es como que dijera un pastor, yo soy pastor porque los tengo a ustedes pastoreando. O sea, uno de los resultados de un verdadero pastor es que tiene ovejas. Contra los que me acusan, o sea, el apóstol Pablo ya recibía ataques muy fuertes en aquel tiempo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, comer y beber o alimentarse de la obra es un derecho para un líder. Para el hombre, obviamente, que está dedicado a tiempo completo al trabajo de la obra. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que significa Pedro. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjese lo que dice aquí. De no trabajar. Hay un derecho de no trabajar en lo material y trabajar en lo espiritual. Porque mucha gente irrespetuosa, insensible, boquiabierto, deslenguado, ponzoñoso, cizañero, dicen, pastor, vaya a trabajar. Sí, nosotros trabajamos y trabajamos más que usted. Porque yo no trabajo 8 horas diarias. Yo no soy pastor 5 veces a la semana o 6 veces a la semana. Algunos trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo no trabajan, o el sábado trabajan mediodía y trabajan 8 horas diarias. El pastor no trabaja 8 horas diarias. El pastor no es pastor 5 veces a la semana. El pastor es pastor las 24 horas del día. El pastor es pastor los 7 días de la semana. El pastor es pastor todos los meses del año y los 365 días del año. Ahora, quiero abrir un pequeño paréntesis. Es verdad, y admito y reconozco que hay pastores que hacen mal su trabajo, que han lucrado con esto, sobre todo los predicadores de la prosperidad, que han lucrado con esto del dinero, pero es un asunto distinto que nosotros lo hemos totalmente condenado, ¿ya? Yo creo que si uno diezma por amor al Señor, el fiel y bendice y prospera en todo ámbito. Por supuesto que sí. Pero yo no creo, hermano, que sea una obligación. Es un deber cristiano. Nadie me puede obligar. Por lo tanto, todos estos pastores como Cacho Luna, Dante Gebel, Ana Méndez, Guillermo Maldonado, que se han enriquecido con la fe, que viven como magnates, ellos son harina de otro costal. Y quiero ser aún más claro, mis queridos hermanos, ellos no pertenecen al mundo cristiano. Ellos no son de los nuestros. Todo pastor que se enriquece con la fe, que se hace millonario, que crea del ministerio una empresa donde el único objetivo de él es ganar dinero y vive como un magnate, tampoco estoy diciendo que viva como un muerto de hambre,
esa persona no pertenece al ministerio real de Jesucristo. Y voy a seguir leyendo el pasaje bíblico porque no puede refutarlo, ¿ya? Deje de buscar contender, no, si no venga a mí con esas cosas, ¿ya? No venga con esas cosas. Si de primero usted, Hans, debe leer la Biblia. Usted tiene que ser bíblico. Lo que pasa es que le tocaron, ¿no es cierto?, le tocaron su talón de Aquiles. Ya voy a explicar quiénes son este tipo de gente, estos tipos que no diezman, que no dan, que no bendicen, ¿ya? Estos tipos tacaños, que se molestan cuando uno les dice la verdad. Sí, es que la verdad duele, la verdad incomoda, la verdad molesta, sobre todo los que son tacaños, los que son avaros, los que no dan, los que no ofrendan, los que no bendicen, los que no apoyan la obra del Señor. Yo diezmo hace 40 años. Amén. Y quiero seguir leyendo esto. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Oiga eso. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son preguntas retóricas que tienen una respuesta muy clara. ¿Digo esto como hombre? ¿O no dice esto también la ley? Si no estamos bajo la ley, ¿por qué el apóstol Pablo usa un ejemplo de la ley? Es verdad que no estamos bajo la ley, claro, pero no significa que porque no estamos bajo la ley no vamos a aplicar los principios que la ley nos enseñó, como la justicia, la misericordia, la fe, el perdón. Y dice aquí, ¿digo esto solo como hombre? ¿O no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Escuche esto que dice el apóstol Pablo, no lo dice el pastor Marcos, lo dice el apóstol Pablo, no lo dice el hermano Gigi Ávila, no lo dice el pastor evangélico de la iglesia pentecostal, lo está diciendo el apóstol Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Borremos estos pasajes bíblicos. Si otros participan de este derecho, es un derecho que Dios le asigna a los pastores, a los ministros, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo renunció voluntariamente a ese derecho que la Escritura le concedía. Y aquí vienen las dos preguntas más importantes de este pasaje bíblico. ¿No sabéis, parece que algunos no lo saben, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Está hablando de los sacerdotes. Así también, de esta manera, ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Fíjese el ejemplo que pone. No sabéis, versículo 13, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, ¿quiénes eran los que trabajaban en las cosas sagradas? Los sacerdotes. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo comían? ¿De dónde sacaban sus recursos para alimentarse él, el sacerdote? Los sacerdotes no eran como los sacerdotes católicos, que son solteros, hacen un voto, ¿no es cierto?, de castidad. No, los sacerdotes levitas eran casados, tenían esposa y tenían muchos hijos. ¿Cómo nos alimentaban? A través de los diezmos, a través de las primicias. Y dice la Biblia, si nosotros sembramos ante vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio tienen que vivir del Evangelio. Y vamos ahora a ver el capítulo 7 de los Hebreos. Y aquí está, pero un mazazo en la cabeza para todos los antidiezmos. Aquí el autor de los Hebreos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Yo me imagino que esos que hablan tanto en contra del diezmo deben saber acerca de lo que es el tema del sacerdocio de Melquisedec. Lamentablemente la mayoría de los pastores cristianos les conviene recibir los diezmos y el problema es el gran negocio. No, varón, si usted está equivocado. Si no estamos hablando de los sinvergüenza, es un grupo reducido. No estamos justificando a los falsos. Yo creo en Jesús a pesar de Judas, así que borrado nomás. Ahí yo le doy mi número para que me llame después del posteo y me muestre bíblicamente que estoy equivocado. Fíjese lo que dice el capítulo 7 de Hebreos, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ellos me imagino que saben que hay un sacerdocio que actualmente está vigente. Porque es cierto que el sacerdocio levítico caducó. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos capítulo 6, verso 4. Lo mismo enseña Hebreos capítulo 8, verso 13. Lo mismo enseña San Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Es verdad, estamos bajo la gracia. Pero el sacerdocio de Melquisedec no ha caducado. Y el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de Cristo. Y dice el autor de los Hebreos, no puede borrar esto, tendría que borrar todo este capítulo 7 de Hebreos en el Nuevo Testamento. Porque este Melquisedec
rey de Salem, que es la palabra Shalom, que indica Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salía a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le diezmó Abraham? A Melquisedec. Y este Melquisedec tiene como nombre rey de justicia, también rey de Shalom o Jerusalén, esto es rey de paz, sin padre, sin madre. ¿Quién es este? O que a quién representa a la divinidad de Jesucristo. Sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio 2 diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, fíjese lo que dice el autor de los Hebreos, aquí, en este tiempo, la gracia. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque Leví estaba aún en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién es Melquisedec? Representa al sacerdocio de Cristo, que es actual, que es vigente, que es inmutable y que es eterno. Y yo, como Abraham, hago las obras de Abraham, porque por la fe soy hijo de Abraham y entrego mis diezmos. Y para mí el que no diezma es un avaro, es un tacaño, es un egoísta, un codicioso, un mezquino. En Chile decimos amarrete, cañón de Coyipulli le decimos, cicatero, avariento, un agarrado, un mísero, un ruin, un apretado, un cutre y un roñoso, aunque se moleste. Porque nosotros tenemos que dar. Y algunos dicen, sí, pero tenemos que dar ofrendas. Sí, es que usted ni siquiera ofrendas da. Nadie está obligado a ofrendar. Y fíjese, en estos 40 años que yo llevo en el Evangelio, y 28 años pastoreando, he recorrido 13 países predicando. He conocido miles de pastores, no lo estoy mintiendo, no estoy exagerando, no es una hipérbole, es una realidad. He conocido miles de pastores. Y la mayoría de los pastores, quizá un 90% de los que he conocido, son hombres sanos. Sí he conocido hombres malos, por ahí algunos codiciosos, algunos que se enriquecen con el diezmo, sí, eso es verdad. Pero la mayoría de los hombres que he conocido, algunos en Estados Unidos que viven muy bien porque tienen una iglesia muy generosa, son hombres de Dios. La mayoría de ellos son hombres de Dios y aportan para la obra. Y muchas veces cuando yo comencé en mi ministerio, cuando administraba los diezmos, ¿sabe lo que hacíamos con mi esposa? Entregábamos todos los diezmos a la obra. Y nos quedábamos sin ni un peso para comer. Y el Señor nos proveía, nos suplía. Así que usted no tiene idea, no hable de algo que desconoce. Y si usted no quiere diezmar, no quiere ofrendar, no se quiere congregar, está mal. Pero eso es una cosa suya, eso es su decisión. Si usted no quiere dar, no dé, nadie lo puede obligar. Entonces yo a todos los pastores que conozco, que son miles, de esa cantidad impresionante de pastores, yo el 90% de ellos sé que son hombres de Dios. Nunca he escuchado, nunca he oído a un pastor que obligue a la gente a diezmar. Y cualquier pastor que obligue a la gente a diezmar no puede estar bien. Es verdad que hay pastores que han sobredimensionado el tema del diezmo, que han actuado de una forma equivocada, errada, que le han dado de mayor énfasis o mayor importancia al tema del diezmo, del dinero, que a la obra. Pero lo dice el apóstol Pablo, si nosotros los ministros del Señor sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaramos lo material. ¿Cómo un pastor, un ministro que tiene una iglesia de 150 personas, que hace un trabajo que usted, perdone, voy a ser muy duro con lo que voy a decir, en su perra vida no haría? Usted que es enemigo del diezmo. Usted no es pastor, usted no tiene la carga de la obra. Usted no sufre como sufren los pastores por la obra. De hecho, en Estados Unidos las agencias misioneras dicen que el oficio pastoral está entre los 5 y 6 oficios más difíciles de realizar. Si usted no tiene un llamado genuino, usted fracasa. Se va a enfermar de los nervios, le va a dar un infarto, un derrame cerebral. Porque si hay algo difícil es ser pastor y usted no tiene idea de lo difícil que es ser pastor. Porque un pastor que tiene una iglesia de 100, 120, 150 personas, ¿cómo los va a atender si trabaja en lo material? Tiene que hacer escuela dominical, tiene que hacer consejería, tiene que estar en la radio, en la televisión, en el caso que tenga programa de televisión, en las campañas, hacer asesoría, preparar los mensajes, hacer la escuela dominical, dar consejería a los hermanos, preparar y capacitar líderes, y tiene además que dormir y tiene que comer y compartir con su familia. ¿En qué momento
va a poder trabajar en lo material si está dedicado 100% a la obra. Cualquier pastor que llega a tener una iglesia de 150 personas o 200 personas y no se dedica a tiempo completo, va a tener graves problemas porque no va a poder atender a la obra. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Después que Pedro dejó de ser pescador y se convirtió en apóstol, y durante los 3 años y medio que Jesucristo ministró en la tierra, tuvieron un tesorero, significa que recibían ofrendas, y ellos no trabajaron en lo material. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Es verdad que hay pastores que son flojos, por eso dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Todo pastor, incluso la Biblia dice, debe recibir doble honor, y otras versiones de ese pasaje bíblico dice doble remuneración, porque el obrero es digno de su salario. Sí, y miren cómo somos nosotros. Nos enojamos cuando hablan del diezmo, no está obligado usted a hacerlo, si no lo quiere no lo haga, pero sin embargo usted paga sus impuestos y nunca protesta, y los impuestos son obligatorios. Y muchos de esos impuestos son mal administrados. Muchos de esos impuestos el Estado los toma para hacer cosas que uno está totalmente en contra de ellas. Y es su dinero. Son sus impuestos que usted paga. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10 lo dice la Escritura. Maldito soy con maldición. ¿Ya? Yo no tengo... yo diezmo. Pero no es Fernando Tito Larraín. No, pues póngase usted el nombre que corresponde. No se tape usted su identidad, esos feos, esos pecados. ¿Ya? Todos los pastores deben diezmar y yo diezmo. Yo entrego todos los meses mi diezmo a la obra. Y de hecho, parte del diezmo va a misiones, si usted no lo sabía, a la obra misionera. ¿Ya? Por lo tanto, si usted no quiere diezmar, no diezma, pero usted no ataque el diezmo porque usted no tiene idea. Todo lo que los pastores sanos, los hombres de Dios, hacen con lo que ingresa en las arcas de la iglesia. ¿A cuánta gente los pastores bendecimos? Bendecimos familias, bendecimos hogares, bendecimos la obra. Yo por misericordia tengo un programa de televisión desde el año 2008. Ese programa se llama Profecías Bíblicas Hoy, en un canal que se ve solamente en Santiago, Gracia TV. ¿Usted cree que ese programa de televisión es gratis? No es gratis. Hay que editarlo y hay que pagar por editar el programa y hay que pagar al canal por emitir el programa. Y eso sale íntegramente de mi bolsillo. Y yo soy un hombre bendecido, no vivo en el barrio alto, ni tengo un Mercedes-Benz, ni tengo patrimonio. Soy un hombre bendecido, tengo una casa linda, tengo una iglesia preciosa, tengo gente que diezma y estoy dedicado 100% a la obra. Y si yo no diezmara y no ofrendara y no bendijera con lo que entra la obra de Dios, la obra no estaría en pie. En una oportunidad, mi familia me dijo, papá, ¿por qué tú no te compras una parcela para que descansar cuando tú tengas más años y Cristo tardara en venir? Y no es malo que un pastor lo tenga. Yo le dije, no, yo no tengo una parcela, pero tengo 2 radios. El Señor nos ha dado la posibilidad de estar comprando una radio que es muy potente y pagar una radio completa allá en la ciudad de Iquique. Así que usted, señor avaro, tacaño, egoísta, codicioso, mezquino, amarrete, cañón de goyipulli, cicatero, avariento, ¿ya? Agarrado, mísero, ruin, apretado, cuti y roñoso, no hable de un tema que usted desconoce. Y no diga esa ignorancia, incluso de que los diezmos los entregaban los judíos no en dinero, sino en víveres, en animales, ellos entregaban las primicias, entregaban el trigo, por supuesto, si el dinero era muy poco usado en aquel tiempo. Y de hecho, si usted lee la historia del Antiguo Testamento, los judíos cuando llegaron a Canaán se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Por eso ellos diezmaban de la tierra, pues ignorantes, pero usted no es agricultor. O sea, se buscan cualquier excusa, dicen el alfolí, sí, el alfolí era como un granero grande donde se guardaba todo eso para que los levitas lo administraban. Pero cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que es tipo del sacerdocio actual de Jesucristo, no estaba la ley, no estaba la tribu de Leví, no existía el alfolí. Y Abraham diezmó, su hijo Isaac diezmó, y Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Terminando esta enseñanza, quiero decirle que yo le enseñé a toda mi familia a diezmar. Diezma a mi suegra, diezma a mi esposa, todos mis 4 hijos diezman. Y a medida que los nietos van creciendo, también aprenden a ofrendar y a diezmar. Y nadie los obliga, porque yo sé que yo soy un hombre bendecido y usted es un fracasado, es un miserable. Y tiene un resentimiento profundo en el corazón, porque cree que todos los pastores son iguales. Si fueran todos los pastores iguales, yo diría que todas las ovejas son falsas. Yo podría decir que toda la gente que no se congrega son falsos, porque conocí un montón de falsos. No, no creo que sean todas las ovejas falsas. Hay algunas ovejas malas que son ovejas negras. Hay algunos que se disfrazan, ¿no es cierto?, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, es verdad.
Pero yo no puedo decir que todas las ovejas, porque he conocido algunos muy malos, son todas las ovejas malas. Tampoco usted puede decir, porque conocí un pastor como Cacho Luna o como Dante Gebel, que se han enriquecido con la fe, que son magnates del pseudo evangelio que predican, decir que todos los pastores evangélicos son sinvergüenzas. No. Yo conozco pastores esforzados, sacrificados, abnegados, hombres de oración, de ayuno, de buen testimonio, que llevan toda una vida sirviendo al Señor. Y hoy día algunos de ellos están cosechando lo que han sembrado por años. Porque usted no critique el presente de un pastor sin conocer su pasado. Amén. Y ahí yo le di mi número. No creo que nadie se atreva a llamarme. De hecho, tengo un estudio que lo hizo un hermano, no lo hice yo, sobre el tema del diezmo. Se lo voy también a enviar a los que me lo pidan. Y pastor, no tenga miedo, yo no hablo mucho de esto en realidad en la iglesia. Yo predicaré del diezmo cada 4 años, cada 5 años, porque tengo una iglesia muy diezmadora. Pero yo no hablo de este tema mucho. Pastor, pero eso hay que dejárselo al Señor, Él corrige conforme a su voluntad. No, pues hermano, claro que el Señor corrige, pero uno tiene que enseñar, pues entonces dejémosle al Espíritu Santo que predique los días domingos. ¿Para qué voy a predicar yo? Saquemos a todos los maestros de la escuela dominical que enseñan santidad, integridad, rectitud, doctrina, porque el Señor es el que corrige. No, pues hermano, está mal. Ese concepto es concepto metodista pentecostal, eso de que no hay que predicarse estos temas porque el Espíritu Santo hace la obra. Por supuesto que el Espíritu Santo hace la obra, pero el Espíritu Santo va a hacer también la obra del mensaje que predican los pastores. De hecho, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Bueno, lea Lucas 11:42, lea Mateo capítulo 23, verso 23, lea 1 Corintios capítulo 9, versículos 13 y 14, lea Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, y verá que todo el Nuevo Testamento habla sin lugar a dudas acerca del diezmo. El diezmo es bíblico. Y creo que todos los que nos diezman, según mi concepto, a la luz de los Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 10, son ladrones. Y creo que los ladrones no entran al reino de los cielos. O sea, alguien me pregunta: pastor, si yo no diezmo, ¿no entro al cielo? No va a entrar al cielo, o va a dejar de entrar al cielo porque no diezma, sino porque desobedece la palabra. Mucha gente desobedece la palabra. Yo tengo ese estudio, se los voy a enviar, y le dejé mi número a esa gente que despotrica en contra de nosotros los pastores, y que es el caballito de batalla. Cuando se enojan con un pastor porque algo no les cayó bien, porque les molestó, que el pastor los reprendió, que el pastor habló de temas valóricos, el pastor le metió, ¿no es cierto?, el dedo en la herida, enseguida usan el caballito de batalla: pastor, no pida los diezmos. Los católicos predican contra el diezmo, y ocurre que ellos piden el 1%, el 1% no es bíblico, el 10% sí que es bíblico. Bendito sea el nombre del Señor. Ya dice Alejandro: yo estoy de acuerdo sobre el tiempo, es bíblico, nada que hacer, que eso lo debe ser. Por supuesto, si nadie está obligado, hermano. De hecho, usted no está obligado a orar, no está obligado a ayunar, no está obligado a congregarse, pero lo debe hacer. Lo debe hacer. Todo cristiano que tiene el Espíritu Santo, que nació de nuevo y se congrega en una iglesia sana, donde de verdad se invierten bien los dineros, debe tener el deber de ofrendar, de diezmar, trabajar y apoyar la obra del Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, es breve el tema. Sé que se van a levantar mucho en contra nuestra. No me importa. En verdad se lo digo. No estoy ni ahí. Porque los que critican son los que menos hacen. Los que critican, cuestionan y hablan de la ley como que conocieran tanto la Biblia, no aguantan, no resisten un debate bíblico. Porque como le digo, si el diezmo nace en la ley, yo aceptaría que estamos mal. Pero el diezmo es una práctica patriarcal que comenzó 500 años, medio siglo antes de que existiera la ley. ¿Ya? Bueno, que el Señor me los bendiga. Gracias a todos los que han compartido o van a compartir este posteo. Indudablemente que el diablo está atacando con fuerza a la iglesia para afectar las finanzas de la iglesia, para que la iglesia predique menos, para que haya menos misioneros, porque los misioneros son sustentados a través de ofrendas misioneras y a través de diezmos y ingresos que entran en las congregaciones. Que el Señor le bendiga en gran manera. Ya, le faltó afrentoso, claro. Bueno, aquí hay varios títulos y se los voy a dar de nuevo a toda esta gente que ataca el diezmo. ¿Cómo son esta gente? Avaros y avaras, también hay mujeres, tacaños, egoístas, codicioso, mezquino, amarrete, le decimos en Chile, cañón de coyipulli, nunca dispara, cicatero, avariento, agarrado, miserable, ruin, apretado, cutre y roñoso. Y usted a mí no me venga a decir lo que yo hago con mi dinero, porque yo hago lo que creo más conveniente con mi dinero. Yo hace 40 años que diezmo, y como pastor diezmo todos los meses.
Y parte de ese diezmo va justamente a misión y bendigo la obra de Dios. Y la obra del Señor tiene que ser bendecida a través justamente de estos ingresos. Que el Señor les bendiga, no se enoje. Cuente hasta 10. Yo sé que a varios lo va a ganar el diablo, me van a mandar mensajes, pero ahí está mi número. Si usted es varoncito y tiene pantalones, o si es mujer, afírmese la falda y me llama, ahí está mi número. Dios les bendiga en gran manera. Maranata, Cristo.